Sinamu Azimezare. Buenas tardes para todos los presentes. Primero, pues, agradecer al Ministerio de Justicia por este evento importante para el país, para la justicia, para la sociedad colombiana. Mi forma de moderar es muy diferente. A veces pienso que los que se sientan acá no necesariamente son los que saben más, sino que de alguna manera es los que manejan algunas temáticas. La palabra doctor no la voy a eliminar y voy a preferir hablar como nosotros en la sierra decimos, los que están aquí son unos sacuco. Sacuco quiere decir en mi lengua una persona que tiene alguna experiencia, que conoce de lo que estamos tratando. Entonces, cada vez que diga como el sacuco Aquiles, el sacuco Adán, el sacuco Camilo, es porque me estoy refiriendo, para no hablar de doctor, sino de sacuco. Son unas autoridades en la materia. Vamos a presentar al estimado Isacuco Aquiles Arrieta, magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Él es abogado y filósofo de la Universidad de los Andes. Dice trabajó en la Corte, creo que trabaja, ¿no? Aquí se equivocaron, trabaja, trabajó en la Corte Constitucional con los magistrados Carlos Gaviria Díaz en 1996-1997, Manuel José Cepeda Espinosa, 2001-2009, Clara Elena Reales, 2009, María Victoria Calle Correa, 2009-2016 y actualmente Diana Fajardo Rivera. Ha sido profesor universitario de Derecho en pregrado y posgrado en diversas universidades del país, en especial en la Universidad ICESI de Cali, en la Universidad del Norte de Barranquilla y en la Universidad de los Andes. Ese es el sacuco Aquiles y pues ya él más luego también les dirá qué más hace. No se encuentra Jaime Crucería, que es de la Defensoría del Pueblo para grupos étnicos, y tenemos a Camilo Borrero, profesor universitario de la Universidad Nacional, ya hace bastante tiempo, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con posgrado en Sociología, Universidad Católica de Lovaina, la Nueva, y con maestría y doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, profesor titular de la Universidad Nacional, vinculado desde 1986 en las áreas de Sociología Jurídica, Derecho Étnico, Justicia Transicional y Derechos Fundamentales, investigador en las áreas de Jurisprudencia y Dogmática en materia de Derechos Étnicos, Derechos Fundamentales, Modelos de Justicia, Justicia Comunitaria y Transicional. Y pues está con nosotros también el experto temático, digamos, asesor de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, el doctor, el sacuco Rodolfo Adán. Él es abogado y pues como no está reemplazando a alguien, pero creo que es indígena cancuamo también de la Sierra de Santa Marta. Y pues bueno, vamos a empezar este panel. Yo quería antes que todo, aquí nos piden hacer unas preguntas orientadoras. A mí me gustaría mucho que el auditorio primero sepa de qué vamos a conversar. A veces pasa que cuando se habla de la Jurisdicción Especial Indígena en Colombia, pues eso suena como algo raro o que no es. Todos aquí no somos abogados. Yo de hace rato tuve la oportunidad de hablar con una comisaria de familia y ella me estaba preguntando sobre el poporo. Y de ahí saco cuentas que todo el mundo no conoce de los pueblos indígenas. Entonces también primero, sacucos que están acá, yo creo que antes de hablar de la Jurisdicción Especial Indígena, del artículo 246, hay que hacer un poco el contexto de por qué existe la Jurisdicción Especial Indígena. Y para eso, como yo no soy el experto temático, yo creo que aquí tenemos un magistrado de la Corte Constitucional. Sería importante empezar por ese punto muy brevemente. Voy a ser un poco riguroso con el tiempo. Me parece que a veces nos desgastamos y volvemos a repetir. En los mamos dicen hay que hablar corto pero sustancioso. Entonces les pido el favor que cuando yo saque el poporo es porque ya se están pasando de tiempo. Entonces digamos que quiero primero, magistrado Aquiles Sacuco, que usted haga un contexto. ¿Qué significa la Jurisdicción Especial Indígena? Porque antes de hablar de jurisdicción tenemos que hablar de los pueblos indígenas. Esa jurisdicción es para los pueblos indígenas. ¿Qué tiene que ver la Jurisdicción Especial Indígena con el pluralismo jurídico? ¿Qué tiene que ver con las justicias propias? Porque si no, yo sé que el auditorio en general, y porque me lo han preguntado en el transcurso de la mañana, todos no conocen qué es la jurisdicción o no conocen y hay que contextualizar. Entonces,
Sin más preámbulos, Sakuku. Yo tengo aquí. Muchas gracias. Primero un saludo cordial a todos los presentes y a todas las personas que nos escuchan. Un saludo cordial a la ministra que nos acompaña acá y con quien me une una situación bastante especial, y es que a ambos nos tocó tener el caso de los pueblos Wayuu en La Guajira. Para mí es una alegría saber que en este momento en el gobierno está alguien con una voz por estos pueblos. Bueno, creo que un poco lo que nos reúne es desde la Constitución de 1991, hay una discusión fuerte, decidida para cambiar el escenario político y la estructura política de Colombia y permitir que los pueblos que han sido ancestrales en estas tierras puedan por fin ver cierta autonomía, libertad e independencia en sus tierras y en su vida para poder darse la vida que ellos quieren como pueblos. Y en ese sentido, pues una discusión bastante grande en la Constitución del 91 fue qué hacer con la justicia, porque si la justicia es la normal para todas las personas, indudablemente esto iba a implicar una imposición de valores, y los valores que traen las leyes que hacemos, lo que hemos llamado la cultura mayoritaria. En ese sentido, cuando la Constitución se ocupa de establecer cómo se va a organizar la justicia, tiene un capítulo especial para jurisdicciones especiales y genera dos jurisdicciones especiales, unos que son los jueces de paz y jueces en equidad, que es algo todavía al igual por explotar y desarrollar, y el artículo 246 que habla sobre las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. Ese propio lenguaje que era muy claro en el 91, la propia jurisprudencia de la Corte lo ha minimizado. La Corte se preguntó, exigirle a los pueblos indígenas cumplir los derechos fundamentales de la Constitución del 91 no es ningún mínimo, es un máximo cultural, es imponer una visión cultural. Incluso esas mismas palabras se han aminorado en la jurisprudencia de la Corte, que ha permitido, por ejemplo, en un fallo histórico del magistrado Carlos Gaviria, en el cual se permite un castigo con fuetes. Y básicamente la razón es que en sus usos y costumbres se permitía. En ese caso la Corte se pregunta cuáles son los límites y se plantea lo siguiente: los mismos límites de la guerra, los límites del derecho internacional humanitario. O sea, en ese caso claramente podríamos llamar la atención de esa otra cultura. Y tiene una coda este artículo 246, que es el que nos convoca, y era la primera pregunta que se nos había remitido, y es: la ley establecerá las formas de coordinación entre esta jurisdicción especial con el sistema nacional. La primera pregunta que se nos envió y que yo creo, Sakuko Kazukako, que nos convoca un poco es: ¿por qué motivo no se ha desarrollado esta ley de coordinación? ¿Qué es lo que ha pasado y qué ha ocurrido que se ha desarrollado medianamente esta ley de la jurisdicción indígena, pero no así la coordinación entre estas dos jurisdicciones? Diría esto para que no me saquen el Sí, grupo. muchas gracias, Sakuku. Sí, la primera pregunta que tenemos para todos aquí los Sakukus es: me gustaría de pronto leer el artículo, porque para que quede como más claro, si me permite, usted ya que tiene ahí la Constitución política. Esto para decir que lo dice la Constitución, no es que lo estamos diciendo acá nosotros. El artículo 246 dice lo siguiente: las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre es que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. Y este es el apéndice que no se ha resuelto todavía en 20 y tantos años. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. O sea que hay, como se dice en los pueblos indígenas, un mandato. Entonces la pregunta es:
¿por qué consideran ustedes que no se ha logrado esta ley de coordinación? O si no es necesaria, ¿cuáles son las tesis que ustedes plantean? O cómo sería esa ley desde las diferentes tesis que se manejan, tanto jurídicas, sociales, culturales, porque también hacer una ley para más de 108 pueblos también es algo complejo. Entonces, quisiéramos saber desde sus miradas, profesor Camilo, Sacuco Camilo, ¿qué considera usted? ¿Por qué no se ha podido hacer esta ley y qué debería contener? Muchas gracias, maestro Sacuco. Sacuco, sí, maestro de maestros. Mil gracias al ministerio. Yo no he sido muy juicioso, no he podido asistir como otros que sí he visto durante estos 2 días, pero esta oportunidad de escuchar sobre la justicia desde tantas perspectivas realmente es muy enriquecedora. No voy a seguir saludando el liderazgo femenino del ministerio, que todo el mundo lo ha hecho. Voy a hacerlo curiosamente sobre una cuestión y ahí sí arranco la respuesta. Saludo a quien tuvo la muy buena idea de poner estas 2 contratapas en el cuadernillo que nos entregaron, porque realmente a él le dan una visión muy comprensiva de en qué está el ministerio ahorita y cómo los temas y los énfasis que se está haciendo. Bienvenida a esa iniciativa. ¿Qué esperar de una ley de coordinación? Usualmente es un péndulo. Algunos esperan de una ley de coordinación fundamentalmente algo competencial. ¿De qué debe conocer la jurisdicción especial indígena y de qué deben conocer las otras jurisdicciones? O sea que casi que es una determinación de competencias, delitos, etc. Y otros esperan una cuestión más instrumental. ¿Qué lugar ocupa algo así como la jurisdicción especial indígena o las jurisdicciones étnicas en general en la rama, digamos en el aparato jurisdiccional o en general pues en el mapa judicial? En Colombia no está muy claro. Yo me atrevo a decir que los constituyentes no tenían ni idea qué esperar de cualquiera de estas 2 cuestiones. Ellos pusieron, habrá una ley de coordinación, pero yo dudo mucho, eso es un poco de prepotencia, pero yo dudo mucho que los constituyentes tuvieran claro qué era lo que esperaban de la ley. Y hay que decir que el primer péndulo, la parte de competencias, ha sido relativamente resuelto por la Corte Constitucional. Y quisiera enfatizar muy rápidamente, por esto de la plastilina de colores, de que no todos estamos en el mismo tema, que la Corte Constitucional lo ha resuelto por 3 vías, las 3 son interesantes. Lo primero es que a diferencia de otros países, en Colombia, de qué conoce y qué no conoce las comunidades indígenas no depende de la gravedad del delito. Es decir, que en Colombia es el único país de América Latina, por ejemplo, o de otras latitudes, en donde las comunidades indígenas pueden conocer de homicidios, pueden conocer de delitos graves, etcétera, etcétera, porque ese no es el criterio de competencia. ¿Cuál es el criterio de competencia de acuerdo con la Corte entonces? La Corte creó 4 criterios distintos de competencia, uno que lo llamó personal, otro territorial. Esos 2 son más o menos comunes en América Latina, que la persona sea o tenga pertenencia indígena, que las cuestiones hayan pasado en el territorio indígena, pero de la propia tierrita sacó otros 2, un elemento que llamó objetivo y otro elemento que llamó institucional, que las cuestiones sean delito también, por ejemplo, en la cultura indígena o en la cultura nacional, y que se tenga una institucionalidad para responderlo. Luego, la Corte por esa vía tiene 4 criterios de competencia que se aplican, y adicionalmente a ello, pues ha tenido una jurisprudencia muy ambivalente en relación de cómo debe hacerlo las comunidades indígenas, cómo es el cuento de procedimientos. Ahí hay que decir que, bueno, he sido bastante crítico, o sea que no me puedo bajar de mi criticismo, que la Corte no tiene una sola línea. A veces el procedimiento dice las comunidades indígenas pueden hacer lo que quieran siempre y cuando sea previsible, derecho procesal como lo previsible. A veces dice, no, hay que respetar el núcleo del artículo 29, debido proceso, y eso es una cuestión material, tiene unos requisitos específicos, y a veces está en la mitad y dice, tiene que respetar ambos, lo previsible y el debido proceso, siempre y cuando lo haga desde su propia perspectiva. Y no hay forma de que la Corte se haya puesto de acuerdo. Pero yo siento que
de alguna manera los criterios, lo que se esperaría en la primera parte, ya está cumplida la tarea. Y no me quiero imaginar lo que haría el Congreso discutiendo esto, sobre todo si tiene que haber consulta previa. Es decir, que esto pasaría para el Congreso, pero con una consulta previa. Yo creo que lo único, lo más sensato sería repetir y poner una ley lo que la Corte ya ha dicho. Pero el segundo péndulo es muy importante, porque en el segundo péndulo está la parte de la articulación de las justicias indígenas ya en el mapa judicial. Y ahí hay que decir que nosotros, me gusta mucho lo que decía Freddy, ¿dónde está Freddy? Hágase como mucho, háganlo. Y yo creo que en el país se ha hecho de esa manera. Esto es una jurisdicción que ha trabajado con las uñas, ha tratado de tener el apoyo del Consejo Superior de la Judicatura y ha tratado de tener el apoyo del Ministerio del Derecho, pero, o de Justicia, depende de cómo haya pasado los tiempos. Pero es una justicia totalmente desfinanciada y totalmente aparte, digamos, de la estructura ordinaria de los jueces. En ese sentido, en este segundo sentido sobre todo, es donde se dice, si no hay una ley de coordinación, esa justicia va a seguir trabajando solamente a punta de gusto, a punta de convicción y de ancestralidad. Y yo sí creo que esa es necesaria, esa segunda parte de la ley yo creo que es necesaria y urgente. Y creo que, como nos preguntaba también por qué no se ha hecho, yo creo que no se ha hecho en cierta forma por la cantidad de estereotipos que nosotros llevamos dentro de la cabeza. Es que a los indígenas no hay que darles plata, menos aún para este tipo de cosas porque se la tumban. Es decir, si ya vienen trabajando y más o menos lo hacen, pues que lo sigan haciendo, pero no… Fíjense que cualquier recurso que se les va a dar a ellos, eso va a terminar en las arcas de quién sabe qué. Y yo creo que eso es una forma muy peyorativa de ver la diversidad y la, digamos, necesidad real de acceso a la justicia en Colombia. Yo creo que efectivamente la institucionalidad tiene que jugársela por creer en las otras justicias, en las justicias étnicas y financiarlas adecuadamente. Muchas gracias a Cucu Camilo. Sí, yo creo que es importante resaltar lo que acaba de decir el Sacucu, porque también es cierto que a veces en los jueces radica un pensamiento un poco que no se equipara con lo que dice la Constitución. El artículo 246 dice, los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales, pueden administrar justicia, y no son, resalto mucho lo que usted dijo, asuntos menores. O sea, a veces hay jueces que dicen, no, si es un homicidio, los pueblos no deben conocer esa jurisdicción. Eso me hace pensar, aquí que estoy con muchos académicos, debemos avanzar y quizás nos ahorraríamos un dolor de cabeza para los jueces y todo el aparato judicial, en no entender que la jurisdicción indígena está en el mismo grado, el mismo nivel, no es abajo ni arriba, es el mismo nivel. Si las universidades plantearan en sus… Así como todavía, por lo menos a mí me tocó ver romano, en vez de derecho romano, o sí, también vean derecho romano, pero se debería ver cátedras, pero no de relleno o de costura, sino las cátedras de pluralismo jurídico, donde quepa no solo lo indígena, sino lo afro y otros grupos acá que existen en este país. Sacucu Rodolfo, en la misma línea, quisiéramos avanzar en otra pregunta, y es… En la medida en que los pueblos indígenas tienen otros retos, otros desafíos, otros contextos, desde su experticia, ¿qué considera usted para que podamos, digamos, avanzar no solo en la ley de coordinación, sino en lo que hablaba Sacucu Camilo? Yo creo que aquí también hay que hablar de la estructura del Estado, cómo se debe adecuar para que la jurisdicción funcione. ¿Cómo piensas tú que debe ser la coordinación desde lo regional? Bueno, muchas gracias, Sacuco Kazukaku. Muy buenas tardes a todas y todas. Saludar a la ministra de Justicia, viceministra Juanita, Lisbeth, su equipo de trabajo y agradecer por este espacio. Pues en principio la invitación estaba dirigida al Procurador Delegado de Asuntos Étnicos, que es Richard Moreno. Si no es que cuando vio que el tema era de jurisdicción especial indígena, me dijo como si yo soy negro, el indígena aquí es usted, entonces vaya para allá. Es la razón por la que estoy aquí.
pero saludarlos. Mi nombre es Rodolfo Adán Vega Luques, soy cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, vecino aquí de Casu, y bueno, abogado, también hoy coordino la parte de todo el tema indígena en la Procuraduría General de la Nación, y digamos, hemos venido desarrollando una política preventiva en el marco de la Procuraduría, también en todo lo que tiene que ver con los derechos de los pueblos étnicos, tanto indígenas como afros y rom. Y yo, para responder la pregunta y por el tiempo también quiero plantear lo siguiente. Lo primero es que pues los derechos de los pueblos indígenas son derechos antiquicios, vernáculos, originarios, mucho antes de existir el Estado-Nación. Muchos pueblos hablan de la ley de origen, como en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, otros hablan de derecho mayor y ahora se está hablando de derecho propio, para decir que ese derecho es pues anterior o quizás contemporáneo con el derecho romano o el derecho griego u otra clase de derecho occidental. Entonces, si hablamos de justicia en los pueblos originarios o pueblos indígenas en América Latina, la justicia se ejercía, ¿sí?, desde antes de existir el Estado-Nación. Entonces, si bien la Constitución del 91 lo que hace es reconocer dentro de ese nuevo pacto social la diversidad étnica y cultural de Colombia y de sus habitantes, pues es necesario señalar que la justicia propia no nace con la Constitución del 91, sino que sus sistemas normativos o sistemas jurídicos vienen desde hace miles de años o cientos de años. Si partimos pues de ello, creo que el reconocimiento que hace la Constitución del 91 es decir, dentro del Estado colombiano, si el artículo 7º nos mandata que Colombia es un Estado pluriétnico, multicultural, donde no solo habitan los blancos, por así decirlo, o personas que no se identifican con culturas diferentes, pues aquí también existían o existen aún pueblos indígenas. De hecho, el nuevo censo habla de más de 113 pueblos indígenas. Habitan poblaciones afrocolombianas, negras, raizales, palenqueras y el pueblo rom o gitano. Entonces, en esa diversidad que existe, hay culturas diferentes, y reconocer que hay culturas diferentes es decir que todos no pensamos lo mismo. Ese pluralismo jurídico, pero también político, social, económico, pues tiene que ver con esas visiones distintas que hay sobre el desarrollo, sobre el Estado social de derecho, sobre el Estado-nación, o simplemente con la forma como convivimos los seres humanos en un mismo hábitat o en un mismo territorio. Entonces, si partimos de esa concepción del territorio, de esa relación armónica que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza, vemos que la jurisdicción o la justicia propia, sus sistemas normativos, los han venido desarrollando por miles de años. ¿Dónde está el problema? Para no extenderme, en que si bien hay un reconocimiento a que esa justicia se venía ejerciendo y hoy se ejerce, pues también se discrimina a la hora de que ese pacto social distribuya la forma como vamos a aplicar justicia en general. Porque yo creo que la única justicia en Colombia que no cuenta con los medios necesarios para que pueda ejercerse de manera efectiva es la jurisdicción especial indígena, y ni hablar de las justicias propias que hoy reclaman los pueblos afrocolombianos o el pueblo rom. En ese sentido, hay un grueso de financiación para la justicia nacional, sistema judicial nacional, para la jurisdicción incluso penal militar, la justicia canónica. Hoy hay un grueso de recursos para la JET, que es justicia transicional, pero para la justicia indígena no hay un peso. Literalmente no ha existido un peso desde la Constitución del 91 para que autónomamente los pueblos indígenas o étnicos puedan, pues dentro de su autonomía que está arreglada en la Constitución del 91, pues tener los recursos necesarios para
en los mandatos de su ley de origen, de su derecho mayor o derecho propio, pues ejercer también su justicia dentro de sus territorios. Entonces yo creo que la ley de coordinación va más encaminada en el sentido de que el Estado colombiano, como garantista de los derechos de los pueblos étnicos también, debe tener los recursos necesarios también para financiar, ojo, que las autoridades étnicas en sus territorios autónomamente puedan desarrollar sus sistemas de justicia propia. Y ya hay ejercicios con el Consejo Superior de la Judicatura, el mismo Ministerio de Justicia, que se han venido realizando de coordinación, sobre todo en lo territorial, con jueces, con fiscales, que en algunos casos, pues, han sido muy exitosos, en otros aún son muy tibios, porque entendamos que si hay 113 pueblos indígenas en Colombia, pues hay 113 sistemas de justicia diferentes. Muchas gracias, Sacuco Rodolfo. Sí, yo creo que es muy importante precisar también, digamos, la jurisdicción especial indígena como un reto y un desafío en el que se puso nuestro Estado colombiano, porque realmente, como lo decía Rodolfo, no es un tema de que los indígenas ahora es que tienen justicia, eso no es nuevo. Lo que hubo fue un reconocimiento y se colocó ahí en la carta política, pero ahora viene como en el andamiaje, en la estructura del Estado, es hacer que los pueblos étnicos puedan ejercer, digamos, sus funciones. No solo justicia, a veces la palabra justicia es un poco problemática. Para los indígenas la palabra justicia no existe. Nosotros hablamos de armonía, de equilibrio, de ordenamiento. Entonces muchas veces, y no solo pasa con la justicia indígena, se limita como al problema, y más como nos gusta ser como muy jurídico penales. Para los pueblos indígenas la justicia no es ni penal, ni es laboral, es simplemente ordenar el territorio, cuidar, sanar, remediar. Y para eso es lo que está planteando nuestro Sacuco Rodolfo, que se necesitarían los recursos para poder ejercer nuestras asambleas en los territorios. No es un tema que se les esté pagando a los pueblos indígenas, sino un tema de apoyo, digamos, para poder, unos mínimos vitales, como se dice, para poder hacer el ejercicio también incluso en igualdad de condiciones. Pasando a otro tema, es muy importante aquí que tenemos a los expertos, digamos, también académicos. Hay un tema importante y que sería bueno ponerlo aquí en el auditorio. En Colombia se reconocen, a propósito que mañana se va a celebrar el día se le reconoce pues a los pueblos todo el tema de las lenguas nativas. Es muy importante, profesor Borrero y Sacuco y Aquiles y Rodolfo. Si hay algo importante para los pueblos que todavía mantenemos, hay 64 idiomas vivos. Y no idioma visto el idioma castellano, me perdona aquí la compañera española. Para nosotros los pueblos es a veces hasta el cuarto idioma. En Colombia también hay esa dificultad. Los pueblos indígenas, por lo menos de la Amazonía, se manejan 53, 54 idiomas. Entonces, en el tema de la justicia es muy importante hablar de las lenguas propias. Y la pregunta va orientada, ¿cuál es la importancia de la lengua nativa en el marco de la justicia para todo el tema procesal, pero más para el entendimiento? Entonces, desde sus perspectivas, ¿cuál es ese pensamiento que ustedes tienen de que se conserven esas lenguas nativas? Entonces, le damos la palabra aquí al Sacuco Aquiles. Muchas gracias. Bien, yo diría pues, que obviamente uno de los motivos justamente para que haya una jurisdicción propia es que es difícil defenderse en una lengua que no es la de uno. Estar en Turquía, en un lío judicial y toda la gente hablando, o en China en este momento en un debate en medio de que el coronavirus y córranse para allá y usted no entendiendo nada. Pues obviamente este es uno de los primeros dilemas que tienen las culturas indígenas, y es que para interactuar con la justicia normal pues deben utilizar un lenguaje que no es el propio y que muchas veces, como dice nuestro Sacuco, Casucaco, pues es el segundo, tercero,
Usualmente los indígenas aprenden el lenguaje del papá y la mamá y usualmente son matrimonios entre culturas. Se ocurre mucho, por ejemplo, en el Amazonas y estamos hablando de tres lenguajes, 2 antes del español. Bien, creo que una de las razones, y acá voy a desviarme un poco hacia ese punto y a responder la pregunta de qué se podría hacer frente a esta legislación, y es un tema cuidadoso teniendo en cuenta que hago parte de la Corte Constitucional que tiene que resolver leyes. Pero debo hacerlo además porque creo que es la forma de interacción. Creo que la demora de tantos años en que haya salido esta ley de coordinación no es nada malo. Seguramente los grandes civilistas como Federico de Savigny estaría muy feliz de que se haya demorado esta legislación, que no haya sido como el Código Civil francés que salió tan rapidito y no como el BGB alemán tan decantado. Pues si teníamos que decantar leyes propias de nuestra cultura, ¿cómo no con interacción con otras culturas? Y la única manera de tener interacción con otra cultura es pues empezar a hablar con ellos. Yo voy a proponer para la eventual legislación que se haga 2 principios. Y esos 2 principios me van a representar problemas para repetirlos, y es probable que ustedes los oigan y solo cuando vean el video puedan repetirlos. Rimasayun Gagnamo. El primer principio que quiero decir es Rimasayun Gagnamo. Es en lengua Ica, que es la lengua aruaca. Básicamente la idea de Rimasayun Gagnamo trata de decir y hablar de la necesidad de comunicarse mutuamente entendiendo que el lenguaje del otro es una muestra no solo de un idioma distinto, sino de toda una cosmovisión y todas unas creencias distintas. Tener este principio me parece que ayudaría a entender que lo que tiene que hacerse en la coordinación de las 2 jurisdicciones, ante todo, tendría que ver con este diálogo y el reconocimiento de que yo no conozco al otro. Los pueblos indígenas lo tienen claro y saben lo extraños que somos para ellos, pero a veces nosotros por desconocimiento, muchos de los pueblos indígenas no somos tan conscientes de la diversidad que tenemos y esta riqueza cultural. Este concepto de Rimasayun Gagnamo de alguna manera podría entenderse como esa crítica intersubjetiva habermasiana a Kant y esta idea de que la razón no puede actuar sola, sino que tiene que ser en comunicación y en diálogo con el otro. Podríamos, para ponerlo en unos términos menos distantes. Y el segundo principio que quisiera hacer alusión es Riwibin Awanusi. Riwibin Awanusi es también una palabra ica, son 2 conceptos que implican aprender, pero aprender haciendo. Y un poco la idea es que uno no aprende teóricamente y con conceptos, sino haciendo. Pensaba mientras presentaba la interesantísima y muy esperanzadora exposición sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ese es justamente un principio jurídico que podríamos tomar no solo para la jurisdicción indígena, sino para nosotros. Y un principio de esta legislación podría ser justamente el Riwibin Awanutsi, que es aprender haciendo, y es entender que como estamos saliendo de un mundo donde estamos tratando de transformarlo para llegar a un mundo que no conocemos, nos toca ir haciendo sobre la marcha porque es imposible saber desde antes qué es lo que hay que hacer. Estamos hablando de cientos de pueblos indígenas que suponen comunicaciones distintas. Una legislación de este estilo podría tener, en lugar de soluciones concretas a supuestos fácticos, una serie de herramientas y diálogos que activen los jueces. Un juez, por ejemplo, que entienda que podría construir una pena con la jurisdicción indígena para ponérsela a alguien que está siendo tramitado en la jurisdicción ordinaria. O lo contrario, jurisdicciones indígenas que digan, oiga, ayúdanos a construir esta pena, y que esta ley permita herramientas de interacción para que se dé este Rimasayun Gagnamo o este Riwibin Awanutsi. Para mí también es complejo y me toca entrenar, y la sola pronunciación creo que debe tener problemas. No hizo bien la tarea, magistrado. Bueno, ahí va aprendiendo. Pero me parece importante porque si nosotros no sentimos esta dificultad lingüística que tienen ellos, no vamos a entender qué implica realmente hablar con otra cultura.
Y creo que tener dos principios que ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué querrá decir? Eso gágnamo, eso suena como de la India. Pero raro que le parezca a uno más raro, le parezca más cercano un lenguaje tan ajeno y no lo reconozca como un lenguaje propio, tan cercano. Gracias. Muchas gracias, Sacuco. Sí, realmente, bueno, voy a pronunciar bien. Muchas gracias por el esfuerzo. Realmente a mí me agrada mucho que usted se haya puesto a ese ejercicio, porque el ejercicio de entender al otro no es fácil. Y creo que eso es lo que pasa en nuestro país. Nosotros siempre vemos al otro como raro, cuando el raro es uno por no ponerse, como se dice, en los zapatos, en los contextos territoriales, jurídicos, de sociedad. Gaknamo en nuestro idioma arhuaco significa hablar, gaknamo, un mensaje. Creo que en este país ha faltado eso, escucharnos. En la mañana escuchaba en las intervenciones la necesidad de los territorios, de dialogar, de estar presentes. Y creo que eso es lo que de alguna manera aquí nuestro Sacuco propone. O sea, si nos entendiéramos desde el diálogo, pero no es el diálogo, por lo menos aquí ya faltan 9 minutos. Y hablar de la jurisdicción, esto es un abreboca para que ustedes queden como, no solo por Google, sino vayan profundizando en los trabajos que tengan desde sus diferentes profesiones. Y Gaknamo significa eso, hablar, dialogar. Rimasayun, hay que aprender. Sí, bueno, muchas gracias. Rimasayun, aprender. Y por eso estos escenarios nos parecen importantes que el Ministerio de Justicia, en cabeza de la ministra, hagan estos diálogos formativos. Para mí es formativo porque entre todos aprendemos a tejer la palabra. Y Aban Nusi significa hacer. Hacer, hay que hacer. Ribín Aban Nusi, aprender haciendo. ¿Y cómo se aprende? Haciendo. De pronto decía mi abuela, lo que no se hace puede quedar mal, pero haciéndolo algo sale. Entonces, Ribín Aban Nusi nos invita a hacer. Y esto es lo que el país quiere, que nos encontremos, dialoguemos. Y una de las cosas básicas, esenciales en nuestro país es entender no solo las lenguas, sino el lenguaje de los otros. El lenguaje cultural, el lenguaje espiritual, el lenguaje político, cultural, porque como lo dijo nuestro Sacuco Rodolfo Adán, es un país diverso. Pero no diverso desde ahora, siempre fue diverso, incluso cuando solo existíamos los pueblos indígenas, ya era diverso. Una cosa son los guayú y otra cosa son los aguá, y todos tenemos idiomas, culturas distintas. En estos minutos que nos quedan, vamos a plantear un tema también para todos aquí los jueces, abogados y la sociedad. Hay una sensación a veces de que la justicia indígena, para que sea aceptada o sea respetada, si se quiere, tiene que parecerse a la justicia ordinaria. Entonces la pregunta va orientada es, ¿no será que por esas ritualidades, esos esquemas que tiene esta sociedad que son válidos, de ponerle esas trabas a veces a los pueblos indígenas? Por ejemplo, si se habla del debido proceso, a muchos jueces le cabe en la cabeza, no le cabe en la cabeza que el debido proceso en los pueblos indígenas no es tener una defensa técnica, que es tener un abogado, sino que esté su familia, que esté la esposa, estén sus hijos. Entonces, la pregunta es encaminada. ¿Ustedes consideran que, ustedes no piensan que esa imposición o esas necesidades de que se parezca al monoculturalismo puede llevar a la desaparición de sistemas jurídicos indígenas? ¿Qué piensan de ese tema? Que muchas veces se les cargue a los indígenas parecerse a este sistema o que hagan igual, casi una imitación. Empezamos acá con Sacuco Rodolfo. Sí, o sea, cuando a los pueblos indígenas se les pide, sí, ejerzan justicia, pero debe parecerse a esto, que tengan la misma estructura, que tengan los mismos procedimientos. Bueno, yo considero que históricamente, pues cada pueblo indígena en el ejercicio de su sistema de justicia
ha venido desarrollando, digamos, una serie de normas, una serie de procedimientos, una serie de mandatos que yo diría no son estáticos. Y como no son estáticos, pues el dinamismo permite que se vaya enriqueciendo. Y yo creo que incluso el sistema judicial nacional o la justicia ordinaria o la justicia universal en el mundo también se ha ido enriqueciendo de las justicias propias de los pueblos indígenas. Y hay muchos textos que dan fe de ello. Yo creo que se demoró mucho más el sistema judicial nacional de tener la oralidad incluso para resolver conflictos cuando los pueblos indígenas milenariamente la usaban. Pero también lo que hoy conocemos como arbitraje, conciliación, pues es algo que venían haciendo los pueblos indígenas, algunos pueblos indígenas, desde hace muchos, pero muchos años. Basta uno mirar el sistema normativo Wayuu, por ejemplo, y la forma de justicia del pueblo Wayuu, que es antiquicia, y comparar, digamos, con el sistema judicial actual para ver cuál en la sustancia da un mejor resultado. Y demoraríamos mucho pues explicando cada sistema propio indígena. Pero yo sí creo que se enriquecen, así como de una u otra forma las mismas jurisdicciones indígenas han enriquecido actuaciones propias de los pueblos con elementos del sistema judicial nacional. No se trata de copiar uno u otro sistema. Yo creo que tú lo decías al principio, son sistemas que pueden ser simultáneos. Es decir, creo que la justicia canónica no va a copiar el Código Civil Andrés Bello, es diferente. Lo mismo que la ley de origen que tenemos los pueblos de la sierra, que es mandatada desde el origen, pues no va a cambiar, cambia cuando mucho el derecho propio, que es el actual, el que puede incorporar elementos diversos. Entonces yo creo que en ese sentido la coordinación entre las dos jurisdicciones yo creo que es fundamental. Yo tengo una experiencia muy personal que al principio con el Consejo Superior de la Judicatura, cuando nos reuníamos con los jueces y fiscales, magistrados en el ámbito territorial, pues al principio todos estábamos distanciados. Pues los magistrados por allá porque eran los que estudiaron derecho, pagaron una carrera, tienen esto, lo otro, y traíamos muchos ancianos que aplicaban justicia propia en los territorios, Penaricuis, Mamos, Tehualas, etcétera, etcétera, que aplican justicia propia en sus territorios, y al hacer un diálogo allí de saberes, un diálogo intercultural, si bien al principio todo era tenso y hasta egocentrista a veces por parte de los jueces, tengo que decirlo, después de un tiempo de conversa, de escucharnos, de entender al otro, se generaba digamos, una sinergia, una incluso relación más personal, de amistad, que permitía ¿sí? Que el ejercicio de coordinación, incluso cuando hay un detenido, en el caso de la Fiscalía, cuando hay con el mismo INPET, porque ha tocado en muchos casos los pueblos indígenas hacer convenios con el INPET, porque no cuentan con los recursos para cuánto cuesta tener a una persona detenida en un resguardo, por ejemplo. Eso no se dimensiona y no se mira. Entonces yo sí creo que cada justicia es autónoma, la autonomía y la maximización de la autonomía que ha dicho la Corte en el caso de los pueblos indígenas tiene que fortalecerse, y ese fortalecimiento en los espacios de coordinación son los elementos que deben aportarse, ¿sí? Me explico, no se trata de que el Ministerio de Justicia o el Consejo Superior de la Judicatura o la misma Corte Constitucional mandate a los pueblos indígenas lo que deben de hacer, sino que traten de fortalecer su autonomía, y una de las formas de autonomía es precisamente el ejercicio de la jurisdicción especial indígena. Entendida esta no solo desde el punto de vista penal, porque hay un error en Colombia que se cree que la justicia indígena o la jurisdicción especial indígena 246 es simplemente una justicia de carácter penal o punitiva, y no, pues es mucho más amplia que lo que se limita de la justicia penal. Muchas gracias, Akuku Rodolfo. Y muy importante rescatar aquí el tema de la coordinación. Yo creo que coordinar implica también
en el marco de las diferencias, conocer del otro, porque conocer también es aprender y entender. Al fin y al cabo se necesita que las dos justicias o estos sistemas se conozcan, aprendan, dialoguen sabiamente, porque para generar articulación se tiene que generar un espacio de entendimiento desde lo diverso, desde lo diferente. Si uno coordina con el que es igual en la sierra, hay que coordinar con los mismos, entre el mismo pueblo indígena hay variantes, así seamos de la misma etnia. Dígame cuál es, cómo no hacerlo con las diferentes ópticas y miradas del pluralismo, del derecho, de la visión de justicia que tienen los pueblos. Entonces, coordinar va más allá de hacer una mesa de coordinación, de hacer un diálogo de pronto de entendimiento. La pregunta sobre todo va orientada es a que eso está bien, que si a algún pueblo le parece bien poner un tribunal indígena, pues está dentro de su autonomía. Lo que no se mira bien desde las autoridades de los pueblos indígenas es que el sistema, no todos, pero sí muchas partículas de ese sistema judicial le impone, por ejemplo, le pone a los pueblos indígenas, pero dígame dónde reza eso. Usted me está hablando de la ley de origen, ¿dónde la tiene escrita? Entonces, a eso es que va la pregunta, no que si quieren asimilar, claro, lo que dice Rodolfo, no somos estáticos, vamos adquiriendo en el camino muchos elementos de la otra cultura, pero lo que no se puede es exigir, porque si no así sería como apague y vámonos. ¿Para qué se crearon la jurisdicción? ¿Para qué dice el artículo 7º que se protege la diversidad cultural? La pregunta es, ustedes, ¿qué mensaje le darían, digamos, a la sociedad colombiana para que no suceda eso y explicar cuál es la riqueza de ser plurales, de ser diversos, multiculturales? A eso es que va orientada también la pregunta. Sacuco Camilo. Bien, yo tendría una respuesta, un ejemplo bueno, un ejemplo desastroso, un ejemplo bueno y algo quizás en el intermedio. Desastroso lo que está sucediendo actualmente, y espero que no sea una crítica muy frontal, con la sala disciplinaria, que no sé ya a qué pertenece, pero bueno, con la sala disciplinaria, que está resolviendo los temas de colisión de competencias. Digamos, la encargada de decir cuando alguien se opone, cuando un caso va a la jurisdicción especial indígena y cuando va a la ordinaria. En Colombia más o menos está resolviéndose unos 120, 130 casos al año y de ellos más o menos el 85-90% están asumiéndose a la jurisdicción ordinaria, no a la jurisdicción indígena. ¿Y cómo se hace? Porque siguen las mismas reglas de la Corte, pero ¿cómo se hace? Generalmente se oficia, y entonces se le oficia a las autoridades indígenas, y entonces sería muy bueno que ustedes hicieran algo de investigación sobre ello. ¿Cómo se oficia? Como lo hacen los juzgados. Por favor, díganos, primero, ¿cómo es su sistema? Segundo, ¿ese sistema qué normas tiene? ¿Cuáles son las autoridades, etcétera? Y eso le llega a una comunidad indígena que tiene un sistema que no está escrito en la mayoría de los casos. Y entonces ahí es donde está este problema. Si se quisiera que los casos vayan hacia las comunidades indígenas, a ellos se les está obligando a que hablen el lenguaje occidental, a que expliquen en un oficio cómo es que su derecho y por qué ese derecho debería ser prevalente en relación con el sistema ordinario, y no lo logran. Y de ahí viene el enorme número, la acumulación tan impresionante de casos hacia la jurisdicción ordinaria y no hacia la justicia indígena. Y además la presión de muchos indígenas por decir, va a tocar hablar como los blancos para que nos den los casos indígenas. Y entonces ellos se adecúan y entonces tratan de escribir como los blancos. Tampoco lo logran hacer porque son dos culturas distintas. Un caso bueno, a mi juicio. Todos deberíamos estar aprendiendo, creo yo, de lo que está sucediendo hoy en día de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nuevamente algo de historia. Este es un tribunal que por primera vez en Colombia tiene magistrados indígenas. Tiene 4 magistrados indígenas y tiene 2 magistrados con pertenencia étnica. Y tiene una comisión étnica creada por magistrados donde están no solamente estos 6 magistrados que provienen de comunidades de alguna manera étnicas, sino otros 2 que han trabajado con lo étnico. Y ellos se han dado a la tarea de esta lógica de coordinación bajo la siguiente idea.
Los protocolos de coordinación que deberían hacerse deberían impedir que tengamos colisión de competencias y deberían fundamentar coordinación. Es decir, no colisión, sino coordinación. Están en la página de la JEP, ustedes pueden ver cómo se han creado ya estos protocolos de acción tanto con los pueblos indígenas como con las comunidades ROM, hubo consulta previa para ellos y igualmente está en curso con comunidades afrodescendientes. ¿Qué es lo importante ahí? No es propiamente el escrito, es lo que genera como espíritu en los magistrados y ya se está viendo en el trabajo de los casos. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo más extremo de todos. La comisión étnica se fue a San Andrés, muchos decían a turistear, pero se fueron a San Andrés a hablar con los raizales sobre este tema de la coordinación y justicias étnicas. Y uno decía, pero a San Andrés es muy improbable que vaya a haber un solo caso priorizado en la JEP en San Andrés. Pero volvieron con una cantidad de ideas sobre cómo están viendo los pueblos raizales sanandresanos las afectaciones en su territorio por el conflicto armado en Colombia, que normalmente uno no lo entiende, hablando de 2 generaciones perdidas en San Andrés por efectos del narcotráfico que está ligado con el conflicto armado y la manera como ellos creen que nosotros los continentales deberíamos trabajar el tema de coordinación con ellos en términos de conflicto armado. Luego, aún en San Andrés, lo más lejano, es un buen ejemplo también de lo que implica la coordinación, porque es el espíritu con el cual uno trabaja, no necesariamente lo que uno escribe. Y déjeme un solo ejemplo final como intermedio. El año pasado fue un año muy movido en estos temas de colisiones de competencia, etcétera. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional sacó una sentencia, la T-208 del 19, que definió un tema de competencias que no le gustó para nada a las comunidades indígenas. Es un tema complejo, no lo voy a tratar ahorita, pero generó un pronunciamiento de 32 comunidades NASA, de los pueblos autóctonos NASA, que entre otras cosas es el fallo número 007 de las comunidades NASA de septiembre del año pasado, y una de las cosas que dicen es, y nos declaramos en desacato frente a las sentencias retrógradas de la Corte Constitucional cuando vayan en contra de nuestros derechos. Y además obligamos a la Corte Constitucional a que tome esto en sala plena y mientras tanto, y que reverse esa nulidad porque esto es nulo. Más allá del debate jurídico, ustedes ven esa sentencia que entre otras cosas es bilingüe, está en NASA y está en español, y yo les reto a que ustedes me digan si no es una muy buena construcción jurídica, que implica que los pueblos indígenas ya están en capacidad de establecer un diálogo horizontal con nuestra Corte Constitucional cuando están en contra de la aplicación de precedentes y cuando se están violando precedentes horizontales que deberían obligar a la misma Corte. Continúe usted acá que el tiempo ya… Bien, perfecto. No, me parece, y ese caso es maravilloso. Yo debo aclarar que participo del despacho de la magistrada Diana Fajardo, que aclara su voto en esa decisión, sobre todo porque se distancia mucho de la justificación del fallo. Es un caso muy complejo en el cual unas personas entran a la comunidad indígena, roban una plata, son personas de afuera, las capturan en la comunidad y los condenan por ese robo a 40 años de prisión. Bien, el caso es bastante controversial, pero lo que me parece interesante y que retomaría de los principios que expuse y con lo que quisiera cerrar, es que quizá la sentencia y el caso que toma, la decisión que toma la Corte, podría tener muchas más herramientas si no existiera una división total entre una y otra jurisdicción. Y yo creo que estas ideas de coordinaciones, donde permite una fluidez, una interacción entre las dos, permite no sacrificar la una o la otra. Y hay unos casos, además, de los que mencionaba Camilo, muy interesantes en el Valle del Cauca
o en el Cauca, donde empiezan a trabajar conjuntamente Fiscalía y la jurisdicción indígena. Entonces les recogen las pruebas y hace una parte unas autoridades oficiales y otra parte la hacen la jurisdicción. Yo creo que estamos caminando y estamos desarrollando y estamos andando y haciendo andando unas nuevas instituciones y herramientas que nos permitan construir estas instituciones. Y cerraría con algo que para mí es crucial y es la mejor forma, digamos, algo que se reclaman las comunidades indígenas. No hay problema en que nosotros tomemos algo de ustedes, el problema es que nos lo impongan. Y en este diálogo creo que lo que nosotros deberíamos preocupar es también por qué retomar de las comunidades indígenas y de la justicia indígena. Yo creo que hay muchos dilemas en materia penal, cómo tratar a adolescentes, ¿sí? Personas que cometieron unas faltas graves, pero que si se las manda a prisión es como una universidad del crimen. Pues yo creo que las zonas de armonización para jóvenes que tienen los indígenas pueden ser muy interesantes y puede haber poblaciones pequeñas que puedan usar este tipo de herramientas judiciales. Muchas gracias.